¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Pienso que una buena razón para conversar definitivamente es aquello que los ciudadanos sentimos que necesitamos saber más, temas sobre los que necesitamos aprender, temas sobre los que estamos confundidos y sobre todo temas en los que hay mucha discusión y no sabemos qué partido tomar. Por eso hoy nuestra invitada es la doctora Pamela Juliana Aguirre Castro, quien es docente, investigadora, directora del Observatorio Jurídico Social de la UES y además quien tiene experiencia en la Corte Interamericana y quien nos va a ayudar a comprender y hablar sobre los derechos humanos. Un tema sobre el que hay mucha discusión en redes sociales, en medios, en editoriales de los medios y siempre terminamos un poco confundidos, los ciudadanos de a pie que no somos especialistas. Bienvenida, querida Pamela. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a todos quienes van a escuchar este podcast. Yo gustosa de participar en esta tertulia. Una tertulia sin duda. ¿Sabes qué? Lo primero que me preguntaba era, y que te transmito la pregunta es, ¿a quién le interesa hablar de derechos humanos en un país como Ecuador o en una región como Latinoamérica? Yo creo que a todos, y de hecho, precisamente por estar en Ecuador, por estar en Latinoamérica, en una de las regiones más desiguales del mundo, nos compete entender de qué va esto de los derechos humanos, porque efectivamente, como tú señalaste, el discurso de derechos humanos se ha utilizado y en algunas ocasiones mal utilizado maniqueamente para algunos perversos fines. Y es que al final del día, cuando hablamos de derechos humanos, estamos haciendo referencia a una condición que nos compete a todos los seres humanos, cuál es la dignidad humana. Es decir, nosotros hablamos de derechos humanos porque en algún momento tuvimos el raciocinio de considerarnos todos iguales en el sentido de todos con la misma capacidad, con la misma potencialidad y por lo tanto ningún ser humano puede ser tratado como objeto si no es sujeto, es un fin en sí mismo. Entonces, frente a esta pregunta súper interesante, creo que todos. De hecho, en regiones en las cuales están más civilizados o más humanizados, piénsese, por ejemplo, Japón. Eh, esta idea de los derechos humanos tal vez no es tan conocida con este nombre que es bastante occidental, pero sí desde la lógica del reconocimiento, de la empatía, de la simpatía del otro, y sobre esa base es que se entienden los derechos humanos, de la capacidad que tengo de reconocerme como igual frente a otro ser humano. Wow. ¿Y cuál es la diferencia entre hablar de derechos humanos o derechos del hombre? ¿Es lo mismo? Am, no. A ver, podríamos, y podríamos aquí hablar un poquito de historia. Ujú, La idea de los derechos surge con la misma idea del hombre, el derecho surge con el hombre, pero ujú, todo el derecho es una ciencia social que ha ido evolucionando con los seres humanos. Entonces, fíjese que al inicio se hablaba de derecho de familia y había un pater familia y esta cosa del derecho romano, de ujú, la patria potestad. ujú, em, Claro, de conformidad con las necesidades de la familia. Y luego, fíjate, a día de hoy estamos hablando de la regulación que debe tener la IA, si la IA tiene o ujú, no tiene derecho a la propiedad intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el derecho evoluciona, cómo va evolucionando la sociedad. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Porque cuando por primera vez se hace referencia ya a derechos de las personas, y como hacía referencia hace un momento, el reconocimiento de iguales, es que surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del ujú, Ciudadano de 1789, la Declaración Francesa. ujú, Pero claro, esta declaración es el primer gran paso que se da para el reconocimiento de un Estado liberal, de un Estado democrático, el reconocimiento de un grupo humano como igual, ¿cuál? Los ujú, hombres mayores de edad que saben leer y escribir, burgueses que pues se reconocen entre iguales, se reconocen iguales al rey, iguales a los monarcas, a la nobleza y que exigen para sí la capacidad de autogobernarse. Pero si vos te fijas, claro, ahí mira,
ya de plano desechaste a la mitad de la población, Así porque son es. derechos del hombre y del Ujú, ciudadano. Em, y efectivamente, este es el primer gran paso, es un paso súper importante, es un paso inclusive en el preámbulo de la declaración, que les invito a leerla. No es un documento pesado, no es un documento engorroso, más bien es un documento bastante fácil de digerir. Se habla precisamente de que todos los hombres nacen iguales ujú. ante la ley. Entonces, en esta línea, pues efectivamente es ese primer gran paso, pero cuando se da la Declaración de los Derechos Humanos, son 170 años casi después, fíjate que es para 1948, el 10 de diciembre, que los países en el marco de las Naciones Unidas emiten esta declaración. Y esta declaración ya reconoce a todos. De hecho, el gran preámbulo y la frase más decidora es esta de el menosprecio, el olvido de que todos los hombres, todas las personas, no los hombres, todas las personas somos iguales, es que ha llevado a las más graves barbaries sobre la dignidad humana. Entonces, derechos del hombre, sí, es este primer gran paso, pero si vamos y queremos estar todos dentro de este concepto de dignidad humana y este concepto de personas, pues yo diría que la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 es el gran punto de partida. Invitaría a utilizar este término. Igual que coloquialmente, y esto te puedo comentar ya como Ujú, abogada, como jurista, mucho se habla de el pro homine, ujú. el pro homine, entonces se entiende que es por el hombre en favor de las personas, pero por ejemplo, abogadas feministas o esta teoría que trata de deconstruir también el lenguaje, hablamos de pro persona. ¿Por qué? Porque pues efectivamente ahí se encuentra la mitad de la población que históricamente ha sido discriminado solo por el sexo. Te adelantaste como a boom, bastantes preguntas después, pero me voy a ir allá porque tú me has llevado, y es a esta del feminismo. Cuando yo he hablado con muchas personas de todo tipo, y especialmente dentro de la religión, del feminismo, y entonces cuando me dicen, pero yo no quiero ser hombre, me contestan algunas mujeres y le digo, bueno, yo tampoco, y le digo, ¿has tratado de googlear la palabra feminismo que quiere decir igualdad de derechos? Y me dice, pero no quiero ser hombre, sí, solo quiere decir igualdad de derechos. ¿A qué viene esto, esta lucha feminista por los derechos de las mujeres, que en realidad aparentemente o debería ser realmente igualdad de derechos? ¿Qué quiere decir igualdad de derechos? Quiere decir que todos nos reconocemos con la misma capacidad y creo que aquí hay un punto súper importante que hay que tenerlo presente. Feminismo no significa confrontación entre hombres y No, no, por mujeres. favor. Y otra cosa que también a veces se malentiende es que hay un solo feminismo, hay un solo feminismo y esto tampoco es del todo cierto. Hay diferentes formas de manifestar el feminismo. Yo misma me considero una abogada feminista, una defensora de los derechos de las mujeres. ¿Y por qué la lucha? Tal vez esto tampoco se entiende a día de hoy, pero yo cuando, por ejemplo, con mis alumnas en clases, con las chicas de grado, con los chicos de grado, generalmente las aulas son mitad, mitad, a veces inclusive hay más mujeres, a veces hay más hombres, pero generalmente ya hay este equilibrio mitad, mitad. Cuando yo estudié en la universidad era igual, pero había una gran diferencia. A día de hoy en la facultad en la que yo trabajo, pues sí puedo decir que hay mitad, mitad de profesores hombres y Profesor. profesores mujeres. Yo estudié derecho, no te voy a decir hace cuánto, pero no es hace tanto, y yo tuve solo profesores hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, el derecho ha sido una carrera Territorio bastante masculino. masculina. Sí, sí, y todavía sigue siéndolo. De hecho, todavía sigue siéndolo. Entonces, ¿por qué hablar de los derechos de las mujeres? Porque históricamente, y hacíamos referencia justo al derecho romano, históricamente la mujer se ha considerado un ser inferior que no tenía capacidad de decidir, que en las mejores legislaciones era incapaz relativo, no incapaz absoluto. Entonces necesitaba del tutelaje del padre, del esposo, del hermano, de algún varón de esa familia para poder manejarse, para poder disponer sobre su vida. Está prohibido estudiar.
Recuerda que no teníamos la capacidad de poder, poder ingresar a las universidades, no teníamos la posibilidad de votar, no hemos tenido la posibilidad de disponer de nuestros bienes, algo tan básico. Ujú, Entonces, todos estos derechos se los han ido adquiriendo sobre ujú, la base precisamente de una lucha histórica. Creo que una de las más importantes es precisamente las sufragistas. Y no fue una lucha pacífica, fue una no, lucha bastante violenta en por medio de la cual se exigió un derecho. ¿Para qué? Para participar políticamente, porque el primer paso no era ser presidenta de la República, no era ser diputada, el primer paso era déjame participar en las decisiones que son importantes porque yo también formo parte de la sociedad. ujú, Em, y entonces, esta lucha lo que demuestra es precisamente esta idea de que los derechos no son concesiones, sino son el fruto de estas luchas, de esta resistencia, de la misma resiliencia que pueda tener la sociedad ujú, respecto a el reconocimiento del otro. El poder y precisamente esta idea de quienes se reconocen entre iguales ha estado siempre cerrada en grupos, la nobleza, el ujú, clero, los hombres, bueno, luego entonces la burguesía, luego entonces el ceder el poder no ha sido una cuestión fácil y el reconocimiento de los derechos no ha sido fácil. Al igual puedes imaginarte tú misma en el caso de, por ejemplo, las personas con descendencia africana, ujú, con ascendencia africana, o en la misma manera las personas indígenas en nuestras regiones. Entonces, ellos poco a poco han ido alcanzando ese reconocimiento y es eso lo que hace que nosotros tengamos esa capacidad de acrecentar este concepto de la universalidad, porque los derechos humanos tienen esta característica de ser universales. Y siempre aquí se da una pregunta que se hace, bueno, si son universales, tú misma, Pamela, acabas de decir hace un momento que este es un concepto súper occidental y que en Japón no se utiliza este concepto de derechos ujú, humanos. Sí, pero la idea es precisamente que a partir de este reconocimiento de la dignidad, nosotros vayamos reconociéndonos iguales independientemente del lugar en donde estemos para ujú. poder ejercer esa misma dignidad e, insisto, no ser tratado como cosa, sino como sujeto. Fantástico. Además, creo que si estudiamos la historia, efectivamente, nadie nos viene a tocar la puerta, ni a las mujeres, ni a la población de ascendencia afro, ni a la población indígena, a decirle, toc, toc, he pensado que tengo demasiado poder y lo quiero compartir contigo. No, son luchas y son luchas que toman años, que toman esfuerzo, que a veces son violentas, idealmente no deberían de ser violentas, deberían de ser producto del diálogo y de la empatía, que son palabras que has usado, pero efectivamente nadie que concentre el poder en sí mismo o en un grupo te toca la puerta y te dice, he pensado que tengo mucho y tengo ganas de compartirlo contigo porque no, no nace espontáneamente. Eh, Has usado palabras hermosas, pero he pensado cuando te escucho que hay personas que pueden decir o en redes sociales o en editoriales que esto de proteger los derechos de los ciudadanos, de las personas, o es un tema de izquierda o es un tema de derecha, y lo quieren identificar con banderas políticas. ¿Por qué los derechos humanos no tienen una bandera de ideología política? A ver, en teoría no pertenecen ni a los de izquierda ni a los de derecha, sino a todos. Es decir, Ujú, la lógica de la protección de los derechos está para tanto el de derecha como para el de izquierda. De hecho, precisamente la ideología de derecha lo que promueve es precisamente estos derechos de libertad, es decir, que el hombre es un ser racional que tiene la capacidad de decidir en esta misma lógica de la búsqueda de la felicidad, que también es una de las frases súper icónicas de la declaración de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser racional que tiene esa capacidad. Pero por otro lado, y precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial, países claramente, podríamos decir, liberales, reconocen que la libertad de los seres humanos también se encuentra condicionada por condiciones mínimas de subsistencia, como por ejemplo salud, educación, seguridad social.
Y entonces efectivamente ahí es cuando cobran una importancia lo que se conoce como los derechos económicos, sociales y culturales, o los famosos DESCA, por los cuales, claro, yo soy libre, sí, pero soy libre en la medida en la que tenga capacidad de decidir y que me pueda formar para decidir, y en la capacidad de que además no me encuentre sometida a condiciones infrahumanas para decidir. Entonces, em, yo creería que aquí es un tema de énfasis, ¿en dónde le pones el énfasis? Y doctrinas, por ejemplo, como la del canciller Konrad Adenauer, luego de la reconstrucción de Alemania, te deja Ujú, ver que puedes buscar ese equilibrio, puedes tener una socialdemocracia, es decir, protejo y busco la libertad. Cada uno es responsable sobre su felicidad, cada uno tiene que hacerse responsable sobre las decisiones que toma, pero el Estado sí tiene que hacer algo, otorgar esas condiciones básicas, precisamente ¿para qué? Para que si es mi decisión, pues bueno, yo voy a ser abogada. Si es tu decisión, tú serás médico. Si es tu decisión ser un especialista de relojes, pues perfecto, te dedicas a eso. Entonces, esta capacidad de decidir parte del ser humano, y ahí se mantiene esta idea libertaria. Tienes libertad de empresa, pero el Estado algo tiene que hacer. Entonces, creo que es posible encontrar ese equilibrio. Creo que cada día más hay voces y esfuerzos importantes para decir tenemos que entendernos como una colectividad. Tal vez uno de los grandes males, y esta es una reflexión muy propia, ujú, que tal vez uno de los grandes males que nosotros a día de hoy estamos viviendo es que en el extremo del individualismo no nos deja ver que efectivamente al ser seres sociales y al ser los derechos una construcción social, el momento en el que se desvanece o quitas o eliminas ujú, los derechos de un grupo de personas, puedes estar menoscabando ya todo el sistema. Es decir, no podemos entender que solo tenemos derechos civiles y políticos y se quedan en el olvido los derechos económicos, sociales y culturales, porque, por poner nuevamente un ejemplo, las mujeres estamos en una situación diferente que los hombres, laboralmente hablando. Es decir, mientras que las mujeres, muchas de las mujeres deciden ser madres, procrear, y su vida laboral va a tener subidas y bajadas mucho más marcadas que las de un hombre, entonces hay que entender que es necesario proteger esto. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, la mujer está decidiendo porque quiere ser madre, porque quiere formar una familia, pero los niños y el fruto de esa familia van a formar parte de la sociedad, y la sociedad se hace cargo también de esa crianza. Entonces es una corresponsabilidad. Eh, Creo que por aquí hay mucho que andar sobre ujú. la nueva reconstrucción de un colectivismo, no en el sentido socialista ni comunista, pero sí entender que la colectividad es muy importante precisamente para el ejercicio de todos los derechos. Eh, Acabas de tocar un par de cosas que las voy sacando de cosas que dijiste antes. Efectivamente, no todos los ciudadanos son sujetos de derechos de igual forma. De allí que el Estado tenga que proteger como unos primeros derechos básicos de salud o de manera que todos en alguna igualdad podamos elegir ser relojeros o ingenieros o simplemente morirnos de hambre. ¿Qué quiero decir? Que no partimos del mismo lugar para ser sujetos de derechos y allí viene esa protección del Estado de la que acabas de hablar. Pero mencionaste a una población especialmente vulnerable que son los niños y las niñas y, y, y para quienes obviamente hay unos derechos especiales o declarados de manera especial porque esos niños y niñas, yo alguna vez le trataba de explicar a un secretario de comunicación, le decía, verás que cuando haces audiovisuales o televisión para adultos, el adulto decide qué canal prende y qué canal apaga. Pero no sé si me explico, ¿qué Sí, pongo? claro que sí. Porque soy adulto y elijo destruir mi mente o no destruir mi mente con una narconovela. Pero cuando pienso en niños y niñas, sí sabes que los estados del mundo, de izquierda o de derecha, se ponen de acuerdo en la protección. Yo no puedo poner en pantalla un contenido dirigido a niños que le haga daño a los niños. Em, Porque pareciera que son el grupo más vulnerable de la sociedad
en el que todos debieran estar de acuerdo en protegerlos. Y entonces me puse a pensar justamente en lo que acabas de hablar, en esto de que a los niños y a las niñas los protegen sus padres, no, los protege su escuela, no, los protege el gobierno. Es como una especie de tribu que se pone de acuerdo en que esos derechos humanos o esos derechos de niños y niñas fueran la prioridad de todos y dejamos de estar en desacuerdo, aunque no siempre se da. Sí, de hecho, fíjate que, por ejemplo, en la lógica de los abogados, y esto en las judicaturas Ujú, en las que he trabajado tras bastidores, siempre se hablaba que es más fácil proteger los derechos de determinados grupos de personas por la ujú, simpatía y la empatía que generas. ujú. Creo que más allá de que sí, hay personas que no han tenido sus hijos, pero han tenido un sobrino o ven un bebé y entonces entienden el grado de vulnerabilidad en el cual están y la razón por la cual hay esa protección reforzada. Y entonces, efectivamente, porque ellos se están formando para poder tomar sus decisiones y conforme van adquiriendo esa capacidad de decidir, pues ellos, ellos pueden ejercitar una serie de derechos. Pero hay otros grupos humanos a los cuales no es tan fácil defender No. los derechos y seguramente sabes para dónde voy Los y el privados de ejemplo libertad son exactamente. delincuentes y ellos tienen derechos. Sí, claro, como todos. El hecho de que ellos hayan transgredido el ordenamiento jurídico y ellos se encuentren pagando una pena no significa que dejen de ser personas. Y esta es una cuestión súper difícil de entenderla. No son cosas, son personas. Y entonces por eso es que no es que se les cuida más que a un menor de edad o no es que se les cuida más que al ciudadano que está cumpliendo con la ley, sino que el Estado se hace responsable de esa vida mientras estas personas se encuentran privadas de la libertad. Ahora, que se les puede imponer condiciones, algunas condiciones precisamente como retribución, claro que sí, eso nadie se lo discute, pero efectivamente no puedes, y, por ejemplo acá están todo lo que tiene que ver con las reglas Mandela a propósito de ¿Sí? todo el tiempo que él pasó privado de la libertad por la defensa pacífica de los derechos. Por ejemplo, no es que les puedes tener en aislamiento, no es que no les puedes Alimentar. dar atención médica, la alimentación. Entonces, efectivamente, tienen que ejercer esos derechos que son connaturales con la dignidad humana. Esto tal vez es una de las cuestiones más Más difíciles de delicadas. entender. Y otro grupo humano al que también se hace difícil defender, generalmente son los extranjeros por la xenofobia que cada vez más está pululando en nuestras regiones. Es decir, nosotros nos quejamos de la xenofobia que recibimos en Europa, en Estados Unidos, pero reproducimos los mismos estereotipos de xenofobia a casa Ujú. o puertas adentro. Y entonces ahí lo contradictorio del ser humano. Pero el momento, y creo que tal vez esto es lo más importante, el momento en que entendemos que son personas, no son cosas, aun cuando por circunstancias muy personales que inclusive pueden entenderse, que una persona ha transgredido el ordenamiento jurídico, ha cometido un delito e inclusive si ha cometido un delito contra uno mismo, entender que aún cometiendo ese delito sigue siendo persona y sigue teniendo condiciones mínimas de subsistencia. Esto creo que es una de las cuestiones más difíciles de entender en horas de populismo penal, porque Sí, además el populismo penal es esta corriente por medio de la cual se cree que todo se soluciona endureciendo penas, pero en realidad los ordenamientos jurídicos y las sociedades no funcionan así. No es más seguro el Estado que tiene más cárceles, sino aquel en el cual sus ciudadanos son responsables sobre sus acciones, que entienden las consecuencias y además los estados, dicho sea de paso, que es una también de nuestras falencias, que tiene instituciones sólidas, es decir, si hay una norma, esa norma tiene que ser cumplida. Si esa norma es incumplida, siempre, más allá de quién sea el que incumple, va a tener una consecuencia. ujú. Entonces, para eso están los derechos, precisamente para que todos seamos tratados por igual. En países con débil institucionalidad como el nuestro, claro, ves que a uno sí se le sanciona, a otro no se le sanciona. Entonces, precisamente ahí se genera todavía muchísimo más la impunidad, la corrupción y estas ideas de cosificación que son tan peligrosas. Uy,
Me has dejado casi sin palabras, pero voy a seguir porque has llegado a un punto que también estaba en mi cuaderno anotado y es estados autoritarios o situaciones que suspenden los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos casos? Fíjate que la idea de la suspensión de los derechos humanos no es contraria a la idea misma de los derechos humanos, y esto tal vez a alguien que lo escucha Ah, por claro. primera vez le puede parecer Por supuesto. contradictorio, pero hay circunstancias excepcionales de las cuales puede darse la suspensión de derechos e inclusive, por ejemplo, así está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976 y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Es decir, sí se ha reconocido el hecho de que se pueden suspender derechos. ¿Qué derechos? Por ejemplo, los que están reconocidos en nuestra Constitución para el estado de excepción. Por ejemplo, la asociación, la libre movilidad, por ejemplo, la libertad de comunicación, no de expresión, pero sí la libertad de comunicación, la inviolabilidad de domicilio, porque hay circunstancias de las que se puede ser necesario, por circunstancias extraordinarias, que el Estado intervenga de una manera diferente que en los estados de normalidad. Piensa, por ejemplo, en el COVID. Sí, el Estado es súper liberal, entonces deja que cada uno haga lo que quiera, entonces salen sin mascarilla y pasa lo que pasó aquí en Guayaquil, por Mm, ejemplo. sí. O entonces, efectivamente, hay que tomar medidas, se limita el ejercicio de los derechos, pero los derechos que pueden limitarse son aquellos estrictamente determinados en estos tratados internacionales y en la Constitución, no todos los derechos. Por ejemplo, el debido proceso no puede ser suspendido nunca, nunca jamás. ¿Sí? Nunca jamás. ¿Por qué? Porque inclusive, fíjate, si en estado de excepción se detiene una persona porque ha incumplido el estado de excepción, esa Igual persona tiene tiene un debido derecho proceso. exactamente al debido proceso. Sí, eres culpable, pero te tienen que sancionar de conformidad con el debido proceso. Mm. ¿Para qué? Para limitar el autoritarismo. Los derechos son, hay una metáfora muy bonita, una metáfora casi medieval, que los derechos son nuestros escudos, ¿sí? Son nuestra coraza que nos defiende frente al Estado. Y por eso es que hay algunos derechos que eventualmente en circunstancias pueden sí ser suspendidos, pero hay otros que son inalienables, consustanciales al ser humano, que no pueden ser suspendidos nunca. Entonces, por ejemplo, este derecho es uno de aquellos que se conoce como que no puede ser Inviolable. inderogable, que no puede ser suspendido efectivamente. Wow. Saliendo de ese tema y antes de irme, porque yo voy midiendo los minutos que después el editor me exige, em, he pensado en otros derechos que, por ejemplo, están en la Constitución del Ecuador y creo que de pocos países del mundo, y es los derechos de la naturaleza, que son una novedad o no son una novedad, o cuál es tu posición frente a ello. Hace unos momentos hablábamos de que el derecho evoluciona y si vos hacías referencia hace 100 años derechos de la naturaleza, se te gozaban en la cara, porque Ujú. hace 100 años ni siquiera las mujeres podíamos votar en el mismo Ecuador. Fíjate que No, hace 100 años ni siquiera no podíamos podíamos votar. comprar una casa, ni podíamos tener una tarjeta de crédito, y bueno, fuera hace 100 años, hace 35 creo, 40. Exacto, imagínate que en Chile, en la década de los 90 las mujeres todavía tampoco podían divorciarse y gozar de sus bienes. Hasta hace Entonces, muy poco. Ujú. exacto. Entonces, a propósito de esta pregunta de qué pasa con los derechos de la naturaleza, como el hombre ha evolucionado y como el raciocinio también ha evolucionado, em, también hemos reconocido que nosotros formamos parte de la naturaleza, que no podemos sentirnos descindidos de la naturaleza. Y creo que las mentes más preclaras se han dado cuenta que precisamente si seguimos con el nivel depredador y consumista, pues básicamente no nos va a quedar tierra y sobre todo, más allá de no nos va a quedar, la gran mayoría de personas va a sufrir todas las consecuencias de esa devastación. Porque el problema no está en aquellas personas que tienen recursos o los países que podrían considerarse industrializados o los países que tienen más recursos, que de alguna manera van a poder seguir subsistiendo con las mismas condiciones. Los más afectados serán generalmente los que tienen menos capacidad económica. Entonces, en esa lógica,
La Constitución del Ecuador sí fue la pionera, es la primera del mundo que reconoce derechos de la naturaleza, le sigue la boliviana. Ujú. Pero también, y esto es súper importante decirlo, jurisprudencia de muchos tribunales constitucionales, cortes constitucionales, de cortes supremas han ido reconociendo que hay derechos y que tienen que protegerse los derechos también de la naturaleza, de los animales, de los ecosistemas, al punto de que el año pasado, y este es un punto súper importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva 32 respecto a cambio climático y derechos humanos y señala precisamente que em, el cambio climático, las condiciones de cambio climático afectan directamente a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo en ese todo. ¿Cuáles son las poblaciones fíjate, con esta ola de calor, a propósito de esta ola de calor, quiénes son los más afectados? Aquellas personas en situación de calle, los niños, los ancianos, personas con enfermedades catastróficas, personas con escasos recursos económicos que tienen una casa de zinc en este calor, viviendo en esos lugares. Entonces, a quiénes afecta estas condiciones de cambio climático? Y la Corte lo dice con todas sus letras, generalmente a estas personas que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad. Entonces, entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos hay un claro hilo conductor. Y la Corte ha dicho algo que es súper controversial, que las violaciones a los derechos de la naturaleza se convierten en normas de ius cogens, es decir, en prohibiciones absolutas, en las prohibiciones más importantes, en las que hay un consenso. A mí me parece que eso es demasiado. ¿Por qué? Porque no hemos Fuerte. llegado a ese nivel de consenso, ¿sí? Pero me parece que es un punto importante para empezar el debate. Pero también hay algo súper importante, que a la par que lo dijo la Corte Interamericana, semanas después dijo la Corte Internacional de Justicia también. Entonces son dos criterios de dos altos organismos que están reconociendo esta realidad. Entonces yo sí creo que en este punto hay que tener un debate serio. Hay que tener un debate sesudo sobre el ejercicio de estos derechos, y también sobre lo que significan estos derechos, porque me parece que en muchas ocasiones se ha simplificado. Si nosotros vamos a la Constitución ecuatoriana, se habla de los derechos de la restauración, conservación, y muy poco hemos debatido sobre lo que significan estos derechos de conservación, de restauración. ¿Por qué? Porque pues básicamente nos hemos limitado a si están bien o están mal y no nos damos cuenta de que más allá de que estén bien o están mal, estamos frente a una realidad en la cual si nosotros no protegemos nuestras condiciones básicas y mínimas de ecosistema, pues vamos a seguir en la debacle, vamos a tener mayores consecuencias y si solo lo pensamos desde el punto de vista económico, pues las consecuencias económicas serán peores. Entonces, creo que sí, que es un debate importante que hay que tenerlo. Es un debate incómodo. De hecho, Ujú, creo que este es un podcast interesante por eso, porque hablar de derechos humanos es incómodo. Es ujú, incómodo porque toca temas sensibles. Y estoy pensando en voz alta precisamente en el mismo debate sobre el tema de los días unidos, este debate que se simplificó de si estuvo bien o estuvo mal. Y me parece que ese tipo de debates nos hacen daño. ¿Por qué? Porque no nos permiten profundizar sobre las situaciones reales de las consecuencias, de por qué tomar decisiones, de cuándo se deben tomar las decisiones, un poco para tener esa responsabilidad sobre lo que se está decidiendo. qué maravilloso, qué maravilloso hablar contigo. Me dejas con más preguntas y yo tengo un lema de vida y es que cuanto más aprendemos, más preguntas nos hacemos y nos quedamos con muchas más interrogantes y me has dejado con muchas, pero ¿sabes qué es con qué me quedo de esta conversación una vez que he cumplido el el tiempo que me permiten? Primero, que eres em, una mujer responsable y tratas de ser coherente y honesta en el ejercicio de tu profesión. Y creo que muy a menudo pensamos que podemos dividir al profesional de la madre, de la esposa, del humano y de la persona. Y insistimos en dividir como que el rol político no tuviera sentimientos o valores,
valores morales o éticos o responsabilidades sociales y tú me has presentado a una, definitivamente a una mujer profesional, responsable, con tu opinión, con tus criterios, pero además profundamente coherente y sustentada en tus criterios. Te agradezco de verdad, Pamela, porque me dejas sorprendida y admirada con tu calidad ética. No, muchísimas gracias, Mónica. Igual el reconocimiento es mutuo. Lo que haces por la educación, algunas veces te lo he dicho, es digno de reconocer. El que trabaja por la educación, trabaja por la paz. Y esta es una de las máximas que aquellas personas cristianas, católicas, lo tenemos. La educación es trabajar por la paz, trabajar por soluciones a los conflictos y entonces solo una persona que puede tener esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, que no es escolarizada, sino educada, es la que puede llegar a mirar al otro como ser humano. Así que te agradezco esta oportunidad y bueno, muchísimas Seguiremos gracias. hablando. Te mando un abrazo. Claro que sí.